Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. La estática llenaba todas las pantallas de la sala de control. La doctora Sarah Chun se frotó los ojos cansados mientras miraba fijamente los monitores. Durante 3 días, la señal había estado llegando desde algún lugar más allá de Plutón. No se parecía a nada que hubieran visto antes. Todavía nada que podamos entender, dijo Marcus Webb, el jefe de comunicaciones de la red de espacio profundo. Se acercó a la estación de Sarah con una taza de café en las manos. Quizás solo sea estática espacial. Sarah negó con la cabeza. No, Marcus, mira este patrón. Señaló la pantalla donde las ondas de datos se movían hacia arriba y hacia abajo. Esto no es aleatorio. Algo está tratando de hablar con nosotros. La señal había aparecido por primera vez el lunes por la mañana. Todos los radiotelescopios de la Tierra la captaron al mismo tiempo. Era potente, mucho más potente que cualquier cosa que los humanos pudieran enviar. La fuente se estaba moviendo, acercándose a la Tierra cada día. El Dr. James Park entró en la sala. Era el director del Centro de Comunicación Espacial. Su rostro mostraba preocupación. ¿Algún progreso?, preguntó. Creemos que hemos encontrado algo, dijo Sarah. Abrió una nueva pantalla. La señal se repite cada 4 horas y 27 minutos, pero cada vez cambian pequeñas partes. Es como si alguien estuviera intentando diferentes formas de decir lo mismo. Marcus se sentó frente a su ordenador. ¿Y si están tratando de enseñarnos su idioma? James los miró a ambos. Eso significaría que esto es realmente de alienígenas. Los 3 científicos trabajaron durante toda la noche. Encontraron patrones en el ruido. Algunas partes de la señal se mantenían iguales. Otras partes cambiaban de maneras que parecían seguir reglas. Sarah escribió programas para descomponer la señal en piezas más pequeñas. Por la mañana, tenían algo. La señal estaba compuesta por miles de pequeñas partes. Cada parte parecía significar algo diferente. Era como encontrar las piezas de un rompecabezas esparcidas por el espacio. Mira esto, dijo Sarah. Estaba emocionada pero cansada. Estas 3 partes siempre aparecen juntas, y estas 5 partes siempre vienen al final. James llamó al equipo científico del presidente. En cuestión de horas, todos los expertos en informática y especialistas en lenguaje del país estaban trabajando en la señal. Los militares querían saber si era una amenaza. Los científicos querían saber si era real. La doctora Elena Rodríguez era especialista en lenguas antiguas. Voló desde la Ciudad de México para ayudar. Si esto es un idioma, dijo, entonces estas partes repetidas podrían ser como palabras que expresan emoción, miedo, urgencia, necesidad. El gran avance llegó el viernes. El programa de Sarah descubrió que partes de la señal coincidían con ideas matemáticas simples. El número 2 siempre aparecía con el mismo patrón. Lo mismo ocurría con el número 3. Una vez que entendieron los números, otras partes comenzaron a tener sentido. Están contando, dijo Marcus. Pero no solo contando. Nos están mostrando tiempo, distancia, dirección. Para el domingo, habían decodificado lo suficiente como para entender el mensaje básico. Lo que encontraron hizo que todos en la sala guardaran silencio. Era una petición de ayuda. La señal provenía de un grupo de seres llamados la Confederación Cattani. Su mensaje era simple pero terrible. Algo estaba destruyendo sus mundos. Algo que llamaban los devoradores se movía por el espacio, consumiendo sistemas estelares enteros. Según esto, dijo Sarah, leyendo desde su ordenador, llevan huyendo 7 años.
Su mundo natal ha desaparecido. Miles de millones de su gente han muerto. El mensaje explicaba por qué habían elegido la Tierra. Habían estado escuchando las señales de radio humanas durante décadas. Lo que oyeron los sorprendió. La mayoría de las especies inteligentes de la galaxia eran pacíficas. Resolvían los problemas hablando y compartiendo. Evitaban los conflictos. Los humanos eran diferentes. Los alienígenas habían oído historias de las guerras humanas, de la supervivencia humana, de la negativa humana a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Habían oído hablar de humanos que sobrevivieron a desastres, que reconstruyeron sus ciudades después de ser destruidas, que siguieron luchando incluso cuando estaban en inferioridad numérica. «Creen que podríamos ser capaces de ayudarles», dijo James. «No porque seamos más listos o más fuertes, sino porque somos». Se detuvo. «¿Porque somos qué?», preguntó Elena. «Porque somos supervivientes», terminó Sara. La señal también contenía una advertencia. Los devoradores aprendían de cada batalla. Cada arma utilizada contra ellos, encontraban una forma de defenderse. Cada estrategia probada contra ellos, encontraban una forma de contrarrestarla. 17 civilizaciones alienígenas diferentes habían intentado detenerlos. Las 17 habían fracasado. Las naves Cattani estaban a 3 semanas de la Tierra. Llevaban a los últimos supervivientes de esas 17 civilizaciones. Millones de seres de diferentes mundos, todos huyendo del mismo enemigo. «Son refugiados», dijo Marcus en voz baja. El mensaje terminaba con unas coordenadas y una petición. Los alienígenas querían reunirse cerca de Júpiter. Compartirían todo lo que sabían sobre los devoradores. A cambio, esperaban que los humanos pudieran idear algo nuevo, algo que las máquinas nunca hubieran visto antes. El Dr. Park convocó una reunión de emergencia con los líderes mundiales. La noticia no podía mantenerse en secreto mucho más tiempo. Demasiada gente estaba trabajando en la señal. Pronto, todos en la Tierra sabrían que los alienígenas existían, que venían a la Tierra y que huían de algo terrible. El presidente Williams se dirigió primero a la nación. Luego, los líderes de otros países hicieron lo mismo. El mundo cambió en un solo día. La gente estaba asustada, emocionada, curiosa y preocupada, todo al mismo tiempo. Pero en el centro de comunicación del espacio profundo, Sara pensaba en otra cosa. Volvió a mirar los patrones de la señal alienígena. Oculto en las matemáticas y las palabras había algo que le provocó un nudo de hielo en el estómago. Los alienígenas no solo pedían ayuda, estaban advirtiendo a la Tierra sobre algo más. Marcus, lo llamó. Mira de nuevo esta parte del mensaje. Marcus se acercó y miró su pantalla. Su rostro palideció. ¿Estás segura de esta traducción? Sara asintió. Los devoradores llegarán a nuestro sistema solar en menos de 2 meses. El mensaje de la Confederación Cattani no era solo una súplica de ayuda. También era una advertencia de que la Tierra estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. En el espacio, las naves de refugiados continuaban su viaje hacia la Tierra. Detrás de ellas, en la oscuridad entre las estrellas, algo más se movía. Algo que las había estado siguiendo durante 7 años. Algo que había aprendido a cazar destruyendo mundos. Los devoradores habían encontrado otro objetivo. Habían encontrado la Tierra. La doctora Chun miró por la ventana el cielo nocturno. En algún lugar ahí fuera, millones de alienígenas venían a la Tierra en busca de ayuda. Y detrás de ellos venía algo que nunca había sido detenido. Se preguntó si ser humano sería suficiente. Se preguntó si su historia de supervivencia, guerra y obstinada negativa a rendirse importaría contra máquinas que se habían comido a 17 civilizaciones. En 3 semanas, lo descubrirían. La señal del espacio seguía llegando, repitiendo su mensaje de esperanza y advertencia. La Tierra se había convertido en parte de una guerra galáctica sin saber siquiera que había una galaxia por la que luchar. Y la humanidad estaba a punto de enfrentarse a su mayor prueba. Las naves alienígenas aparecieron cerca de Júpiter un martes por la mañana. Había 47 naves de diferentes formas y tamaños. Algunas parecían flores de metal con pétalos giratorios.
Otras eran largas y delgadas como agujas. Unas pocas eran tan extrañas que los ojos humanos no podían comprender su diseño. La comandante Lisa Torres estaba en el puente de la nave de defensa terrestre Horizonte. Era la nave espacial más nueva y avanzada de la humanidad, pero en comparación con las naves alienígenas, parecía un bote de madera junto a un moderno crucero. «Son hermosas», dijo el capitán Rodríguez, que estaba a su lado. «Y enormes. La más pequeña es más grande que nuestra estación espacial más grande». La nave alienígena líder se llamaba la Unidad de la Esperanza. Era del tamaño de una ciudad pequeña. A través de las paredes de metal transparente, los humanos podían ver jardines, edificios y miles de criaturas moviéndose en su interior. «Mensaje entrante», dijo el oficial de comunicaciones Park. Esta vez en inglés. Una nueva voz llenó el puente. Era suave y musical, pero había tristeza en ella. «Saludos, gente de la Tierra. Soy la alta coordinadora Sactar de la Confederación Catani. Les agradecemos que hayan aceptado nuestra petición de reunirnos». La comandante Torres cogió el micrófono. «Bienvenidos a nuestro sistema solar, alta coordinadora. Estamos listos para escuchar y ayudar si podemos». La primera reunión tuvo lugar en una estación neutral construida rápidamente entre las naves humanas y alienígenas. Cuando la comandante Torres entró en la sala de reuniones, vio seres que solo había imaginado en películas de ciencia ficción. La alta coordinadora Sactar parecía una humana alta y delgada cubierta de escamas azul verdosas. Sus grandes ojos eran amables pero cansados. Alrededor de la mesa se sentaban representantes de otras 16 especies. Había seres que parecían árboles andantes, otros que se asemejaban a grandes insectos, y algunos que eran tan diferentes que Torres no podía distinguir cuál era su cabeza. «Antes de empezar», dijo Sactar, «deben entender a qué se enfrentan. Los devoradores no se parecen a ningún enemigo que su especie haya conocido». Un holograma apareció en el centro de la mesa. Mostraba un sistema estelar con varios planetas. Luego, unas formas oscuras se movieron hacia el sistema. Las formas eran angulosas y afiladas, como trozos de metal roto convertidos en naves espaciales. «Este era el sistema Helix», dijo un ser que parecía una mariposa gigante. «Hogar de 3.000 millones de Vexori. Evacuamos lo que pudimos, pero...». El holograma mostró las naves oscuras rodeando cada planeta. Finos rayos de luz conectaban las naves con los mundos de abajo. En cuestión de horas, los planetas comenzaron a cambiar. Sus superficies se volvieron grises y sin vida. Los océanos desaparecieron. Incluso la atmósfera fue succionada. «Consumen todo», explicó Sactar. «Roca, agua, aire, vida. Lo descomponen todo y lo usan para construir más de sí mismos». La doctora Chun, que había venido con la delegación humana, se inclinó hacia adelante. «¿Son máquinas o seres vivos?» «Ambas cosas y ninguna», respondió una criatura que parecía una formación de cristal andante. «Fueron creados por los constructores eternos hace millones de años. Creemos que los constructores los diseñaron para limpiar sistemas estelares viejos y preparar el espacio para nueva vida. Pero algo salió mal. Los devoradores nunca se detuvieron». El holograma cambió para mostrar un mapa de la galaxia. Áreas oscuras se extendían por él como una enfermedad. En los últimos 1000 años, han consumido más de 200 sistemas estelares. Cada vez que se alimentan, se vuelven más fuertes y más inteligentes. La comandante Torres estudió el mapa. ¿Cómo luchan? ¿Cuáles son sus tácticas? «Ese es el problema», dijo Sactar con tristeza. «Aprenden de cada batalla. Cuando la hegemonía intentó luchar contra ellos con armas de energía, los devoradores desarrollaron escudos. Cuando la coalición usó proyectiles físicos, los devoradores desarrollaron blindaje. Cuando el sindicato intentó atacar sus naves de mando, los devoradores crearon naves señuelo imposibles de distinguir de las reales». Un ser que se parecía a un pulpo grande e inteligente habló. «Mi pueblo probó armas biológicas, virus que podían destruir sus cuerpos de metal. Los devoradores se adaptaron en 3 días. Luego crearon una plaga que casi aniquiló a toda nuestra especie.
Cada estrategia que usamos, dijo otro alienígena, cada arma que construimos, cada truco que intentamos, encontraron una respuesta, y la encontraron rápido. La doctora Chun miró alrededor de la mesa. Pero todos ustedes tenían tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Si ustedes no pudieron detenerlos, ¿cómo podemos nosotros? La sala se quedó en silencio. Entonces Saktar habló. Porque ustedes son diferentes. Hemos estudiado su especie durante décadas a través de sus transmisiones de radio. Otras especies inteligentes de la galaxia se desarrollaron pacíficamente. Aprendimos a compartir recursos, a evitar conflictos, a resolver problemas mediante la cooperación. Hizo una pausa y miró directamente a la comandante Torres. Su especie es la única que hemos encontrado que ha estado en guerra consigo misma durante toda su historia. Han sobrevivido a edades de hielo, impactos de asteroides, plagas e innumerables desastres. La mayoría de las especies se habrían extinguido. Los humanos se adaptaron y se hicieron más fuertes. El ser con aspecto de mariposa añadió, cuando nos enfrentamos a los devoradores, intentamos negociar. Intentamos entenderlos. Intentamos encontrar una solución pacífica. Ustedes intentarían matarlos. Nosotros no somos guerreros, dijo el ser de cristal. Ustedes sí. Nosotros construimos hermosas ciudades, creamos arte y exploramos el espacio pacíficamente. Ustedes construyen armas, luchan y se niegan a rendirse incluso cuando la derrota es segura. La comandante Torres se sintió incómoda. Haces que sonemos como monstruos. No, dijo Saktar rápidamente. Creemos que son exactamente lo que la galaxia necesita. Los devoradores esperan que las especies inteligentes sean lógicas, eficientes y predecibles. Nunca se han enfrentado a una especie que esté dispuesta a sacrificarlo todo para ganar. El holograma cambió de nuevo. Esta vez mostraba la Tierra. Su mundo ha visto más guerras en el último siglo que la mayoría de los planetas en 1000 años. Pero también han demostrado otra cosa. Reconstruyen. Se adaptan. Se niegan a permanecer derrotados. La doctora Chun preguntó, ¿qué es exactamente lo que nos piden que hagamos? Ayúdenos a pensar como humanos, respondió Saktar. Enséñenos a luchar como luchan los humanos. Muéstrenos tácticas que sean tan ilógicas, tan derrochadoras, tan desesperadas que los devoradores no puedan predecirlas. Durante los días siguientes, expertos militares humanos se reunieron con los refugiados alienígenas. Las conversaciones fueron difíciles. A los alienígenas les costaba entender conceptos humanos como pérdidas aceptables, victorias pírricas y retiradas en combate. El general Martínez intentó explicar la guerra de guerrillas a un grupo de comandantes alienígenas. A veces, la mejor estrategia es dejar que el enemigo gane pequeñas batallas mientras te preparas para una victoria mayor. Pero eso significa perder naves y gente, protestó un ser con aspecto de mantis. Significa dejar que consuman mundos. Sí, dijo el general Martínez. A veces tienes que sacrificar piezas para ganar la partida. Los alienígenas encontraron la historia militar humana fascinante y horrible a la vez. No podían entender cómo los humanos libraron guerras durante cientos de años, destruyendo sus propias ciudades y matando a millones de su propia gente, y sin embargo, de alguna manera, se hicieron más fuertes como especie. Su guerra civil americana, dijo un historiador alienígena que parecía un árbol andante. Su gente luchó entre sí con una violencia increíble, pero después su nación se volvió más poderosa que antes. El conflicto nos hace adaptarnos, explicó el Dr. Peterson, un psicólogo humano. Aprendemos de cada derrota. Nos volvemos más difíciles de matar. Mientras tanto, otros científicos humanos estudiaban la tecnología alienígena. Los refugiados compartieron todo lo que sabían. Viajes más rápidos que la luz, escudos de energía, armas que podían destruir lunas, ordenadores que podían pensar más rápido que los cerebros humanos. Pero había un problema. Toda esta tecnología había fallado contra los devoradores. Sus naves están protegidas por barreras cuánticas que pueden detener cualquier arma conocida, explicó el ingeniero jefe Bastay. Sus cascos se reparan solos.
Sus ordenadores procesan información más rápido de lo que podemos pensar. El Dr. Kim, un ingeniero humano, miró las especificaciones de la tecnología alienígena. ¿Y qué hay de las cosas que nunca han visto? ¿Qué hay de las armas que no tienen sentido? ¿A qué te refieres?, preguntó Bastai. Bueno, dijiste que se adaptan a las armas de energía y a los proyectiles físicos. ¿Qué tal algo que sea ambas cosas o ninguna? ¿Qué tal armas diseñadas para fallar de formas inesperadas? El ingeniero alienígena parecía confundido. ¿Por qué diseñarías un arma para que falle? El Dr. Kim sonrió. Porque a veces el fracaso es más útil que el éxito. A medida que los humanos y los alienígenas compartían conocimientos, llegaron noticias inquietantes. Sensores de largo alcance detectaron movimiento en la oscuridad exterior. Los devoradores estaban más cerca de lo esperado. Estarán aquí en 5 semanas, anunció Saktar durante una reunión de emergencia. Esperábamos tener más tiempo. La comandante Torres miró a los humanos y alienígenas reunidos. Entonces, será mejor que empecemos a pensar como humanos muy rápidamente. Pero incluso mientras los planes comenzaban a formarse, todos sabían la verdad. 17 civilizaciones habían fracasado en detener a los devoradores. Cada una de esas civilizaciones había sido más avanzada que la humanidad. La pregunta era si ser menos avanzado pero más violento sería suficiente. En 5 semanas, descubrirían si la terquedad humana podría triunfar donde la sabiduría alienígena había fracasado. La sala de guerra bullía de actividad. Generales humanos se sentaban junto a comandantes alienígenas, tratando de entender las formas de pensar de los otros. Mapas del sistema solar cubrían cada pared, marcados con zonas rojas donde los devoradores probablemente atacarían primero. El general Martínez señaló el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Tenemos que pensar en esto de otra manera. Todas las demás especies intentaron proteger sus mundos luchando contra el enemigo en el espacio, lejos de sus planetas. La alta coordinadora Saktar asintió. Por supuesto. Es lógico mantener la batalla alejada de los civiles y las estructuras importantes. Ese es exactamente el problema, dijo la coronel Davis, una mujer delgada con el pelo gris. La lógica es lo que hizo que todos los demás murieran. Los devoradores esperan tácticas lógicas. El Dr. Peterson había estudiado la psicología humana durante 30 años. Se levantó y caminó hacia una gran pantalla que mostraba la Tierra. Dígame, Saktar, cuando su pueblo luchó contra los devoradores, ¿consideraron alguna vez destruir sus propias ciudades para negarles recursos? Los grandes ojos de la alienígena se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Destruir nuestras propias ciudades? Pero eso significaría matar a nuestra propia gente y perder todo lo que construimos. Exacto, dijo Peterson. Los humanos han hecho eso muchas veces en nuestra historia. Lo llamamos tácticas de tierra quemada. Si no podemos tenerlo, nadie puede tenerlo. Un ser con aspecto de mantis llamado Clicar habló. Esto es una locura. Los seres inteligentes preservan la vida y el conocimiento, no los destruyen. Los seres inteligentes sobreviven, replicó el general Martínez. Todo lo demás es secundario. Los líderes militares humanos comenzaron a explicar conceptos que incomodaban a los alienígenas. Hablaron de tasas de bajas aceptables, de sacrificar grupos más pequeños para salvar a los más grandes, de usar las propias debilidades como armas. Durante nuestra Segunda Guerra Mundial, explicó la coronel Davis, pilotos humanos estrellaron sus aviones directamente contra barcos enemigos, suicidándose para hundir una sola nave. Los llamamos ataques kamikaze. Los alienígenas se sentaron en un silencio atónito. Finalmente, un ser de cristal llamado Resonancia habló. Su gente se suicidó a propósito como estrategia militar. Cuando fue necesario, sí, respondió Davis. Un piloto podía destruir un barco que transportaba a cientos de enemigos. Las matemáticas de la guerra a veces requieren sacrificio. Saktar parecía preocupada. Los devoradores no esperarían tales tácticas. Valoran la eficiencia. Desperdiciar recursos para lograr pequeñas ganancias no tendría sentido en sus modelos estratégicos.
Durante los días siguientes, entrenadores humanos trabajaron con refugiados alienígenas para enseñarles lo que llamaban pensar con malicia. No fue fácil. Los alienígenas habían evolucionado más allá de la necesidad de la violencia. Resolvían los conflictos mediante la discusión y el compromiso. La idea de la crueldad deliberada o las tácticas derrochadoras iba en contra de todo en lo que creían. Pero algunos alienígenas comenzaron a entender. La comandante Torres trabajó con un grupo de jóvenes oficiales alienígenas, enseñándoles sobre la guerra no convencional. Su gente siempre anuncia sus ataques, dijo a un grupo que incluía seres de 7 especies diferentes. Dan advertencias, intentan minimizar las bajas. Siguen reglas de enfrentamiento. Sí, dijo una alienígena alta de piel azul llamada Tara. Es la forma civilizada de llevar a cabo un conflicto. Los devoradores no siguen reglas, replicó Torres. Así que nosotros tampoco lo haremos. Atacaremos sin previo aviso. Apuntaremos a sus líneas de suministro en lugar de a sus naves de guerra. Haremos que teman avanzar porque no sabrán de dónde vendrá el próximo ataque. Los oficiales alienígenas se miraron nerviosamente. Este tipo de lucha les era ajeno, pero empezaban a ver su valor. Mientras tanto, los ingenieros humanos trabajaban con la tecnología alienígena de maneras que sorprendían a sus maestros. En lugar de usar el equipo avanzado como estaba previsto, lo modificaban, lo rompían deliberadamente y lo combinaban con armas humanas de formas que no tenían sentido científico. La doctora Kim estaba en un taller rodeada de piezas de maquinaria alienígena. «Mira este generador de escudos», le dijo al ingeniero jefe Bastai. «Lo usas para proteger tus naves de las armas de energía». «Sí», respondió Bastai. «Crea una barrera cuántica que absorbe la energía hostil». «¿Y si lo invertimos?», preguntó Kim. «¿Qué pasa si hacemos que absorba energía de nuestras propias armas y luego la libere toda de una vez?». Los tentáculos del ingeniero alienígena se retorcieron en confusión. «Pero eso destruiría la nave que lleva el generador de escudos». «Exacto», sonrió Kim. «Una nave se convierte en una bomba que puede eliminar varias naves enemigas. No esperarán que convirtamos en armas nuestras propias defensas». Conversaciones similares ocurrieron en toda la cooperación humano-alienígena. Los humanos tomaron cada pieza de tecnología avanzada y se hicieron la misma pregunta: ¿cómo podemos romper esto de una manera útil? Los alienígenas estaban horrorizados y fascinados. Habían pasado miles de años perfeccionando su tecnología para que funcionara de manera eficiente y segura. Los humanos querían que funcionara de manera peligrosa e impredecible. «Están convirtiendo herramientas de creación en armas de destrucción», observó un ser con aspecto de planta llamado enraizante. «Estamos convirtiendo tecnología predecible en tácticas impredecibles», corrigió la doctora Martínez, la hija del general, que trabajaba como estratega militar. «Los devoradores se adaptan a los patrones. Necesitamos luchar sin patrones». Pero el mayor avance provino de una fuente inesperada: un niño humano. Tommy Chun, de 8 años, era el hijo de la doctora Sarah Chun. Había estado escuchando a los adultos hablar sobre la guerra alienígena durante días. Durante un descanso en las reuniones, se acercó a la alta coordinadora Sakhtar. «¿Por qué no los engañan?», preguntó. Sakhtar se arrodilló al nivel del niño. «¿A qué te refieres, joven humano?». «Bueno, si comen planetas y se hacen más fuertes, ¿por qué no les dan planetas falsos? Como planetas que se ven bien pero que en realidad están llenos de veneno o trampas». La sala se quedó en silencio. Todos los adultos dejaron de hablar y se volvieron para mirar al niño. La doctora Chun puso su mano en el hombro de su hijo. «Tommy, los adultos están teniendo reuniones importantes». «No, espera», dijo el general Martínez. «El niño tiene razón. Sakhtar, ¿alguna vez han intentado la guerra de engaño? Objetivos falsos, flota señuelo, instalaciones falsas». La coordinadora alienígena parecía perpleja. «No mentimos en la guerra. Sería deshonroso». «El honor no importa si estás muerto», replicó Martínez sin rodeos. «Lo que importa es ganar». Tommy continuó con su idea. «¿Y si aprenden luchando?»,
¿Qué pasa si les enseñan las cosas equivocadas? Por ejemplo, ¿qué pasa si los dejan ganar algunas peleas, pero solo peleas que les enseñen malas lecciones? Los adultos miraban fijamente al niño. Su simple pregunta había revelado una diferencia fundamental entre el pensamiento humano y el alienígena. Los alienígenas siempre luchaban para ganar cada batalla. Los humanos entendían que a veces perder una batalla podía ayudarte a ganar una guerra. El doctor Peterson asintió lentamente. Engaño estratégico. Dejamos que se adapten a patrones falsos mientras preparamos ataques reales que nunca han visto. Durante la siguiente semana, las sesiones de planificación cambiaron por completo. En lugar de tratar de igualar la tecnología superior de los devoradores, la fuerza combinada humano-alienígena comenzó a diseñar estrategias basadas en la desinformación, el sacrificio y el caos controlado. Crearían colonias falsas que en realidad eran bombas masivas. Enviarían pequeñas naves en misiones suicidas para recopilar inteligencia sobre las adaptaciones de los devoradores. Se retirarían de posiciones importantes para atraer al enemigo a trampas. Lo más importante, lucharían como los humanos siempre habían luchado, de forma sucia, desesperada y dispuestos a pagar cualquier precio por la victoria. Los alienígenas lucharon con estos conceptos, pero comenzaron a entender. Saktar resumió su nueva estrategia con palabras que helaron a su propia especie. Nos volveremos impredecibles. Desperdiciaremos recursos intencionadamente. Sacrificaremos a unos pocos para salvar a muchos. Lucharemos como humanos. Pero mientras planeaban, los sensores de largo alcance trajeron más malas noticias. La flota devoradora era más grande de lo que cualquier alienígena había visto antes. Cientos de naves, cada una del tamaño de una ciudad. Habían estado siguiendo el rastro de los refugiados durante años, haciéndose más fuertes con cada mundo que consumían. Han aprendido luchando contra su gente, dijo la doctora Chun a los alienígenas reunidos. Saben cómo contrarrestar cada estrategia que han usado. Pero no saben cómo contrarrestar estrategias que nunca hemos usado, añadió el general Martínez. No saben cómo luchar contra un enemigo que se niega a seguir las reglas de la guerra civilizada. La comandante Torres miró hacia las estrellas, donde se acercaba el enemigo. En 3 semanas, descubriremos si la locura humana es más fuerte que la inteligencia alienígena. La prueba más grande en la historia de la humanidad se acercaba. 17 civilizaciones habían fracasado en detener a los devoradores. Ahora era el turno de la humanidad de intentarlo. Pero por primera vez desde que llegaron las naves de refugiados, algunos de los alienígenas comenzaron a sentir algo. Algo que no habían sentido en años. Esperanza. Era una esperanza desesperada, violenta e ilógica. Era una esperanza de tipo humano. Los devoradores llegaron un lunes por la mañana. Sus naves emergieron del hiperespacio como una nube oscura que se extendía por el sistema solar exterior. Eran más de los que nadie había esperado. 237 naves, cada una diferente de las demás, cada una construida con los restos de mundos consumidos. La comandante Torres estaba en el puente de la nave insignia, la rebeldía de la Tierra, observando el despliegue de la flota enemiga. A su lado, la alta coordinadora Saktar temblaba al reconocer diseños de naves de su mundo natal perdido. Esos patrones de casco, susurró Saktar. Construyeron esas naves con el metal de las ciudades Katani, con los huesos de los hogares de mi gente. La nave líder de los devoradores era masiva, más grande que cualquier cosa en las flotas humanas o alienígenas. Parecía una catedral hecha de metal retorcido y energía oscura. Mientras se movía, naves más pequeñas se desprendían de su casco como parásitos abandonando a un huésped. Transmisión entrante, anunció el oficial de comunicaciones Park. Es de la nave líder de los devoradores. La voz que llenó el puente era fría y mecánica, pero había algo más en ella. Algo que sonaba casi vivo. Entidades orgánicas. Rendirán sus naves y se prepararán para la consumición. La resistencia solo retrasará el proceso inevitable. La comandante Torres cogió el micrófono. Aquí la comandante Lisa Torres de la Fuerza de Defensa Terrana. No son bienvenidos en este sistema. Váyanse ahora o aténganse a las consecuencias.
Un sonido que podría haber sido una risa salió de los altavoces. Hemos consumido 17 civilizaciones. Nos hemos adaptado a toda forma de resistencia. Sus limitaciones biológicas hacen que la victoria sea imposible. Serán procesados eficientemente. Torres sonrió sombríamente. Ahí es donde te equivocas. No vamos a luchar eficientemente. Cortó la transmisión y se volvió hacia su tripulación. Todas las naves, ejecuten el plan Caos. Enseñémosle a estas máquinas cómo es la guerra ineficiente. La batalla comenzó de inmediato, pero no de la manera que los devoradores esperaban. En lugar de formar líneas defensivas alrededor de la Tierra, la flota humano-alienígena se dispersó en todas direcciones. Las naves volaron hacia el enemigo en patrones aparentemente aleatorios. Algunas se dirigieron directamente hacia la formación devoradora. Otras se retiraron hacia los planetas exteriores. Unas pocas simplemente se quedaron quietas y esperaron. Los devoradores hicieron una pausa. Sus avanzados ordenadores intentaron analizar las tácticas humanas, pero no había ningún patrón que analizar. Las naves orgánicas parecían actuar sin coordinación ni estrategia. Eso era exactamente lo que los humanos querían que pensaran. El capitán Rodríguez lideró el primer escuadrón suicida. Su nave, la Flecha Rota, era una nave alienígena modificada llena de ojivas nucleares y un generador de escudos invertido. Mientras volaba directamente hacia la nave devoradora más grande, su tripulación se preparaba para la muerte. Recuerden, dijo Rodríguez a su equipo, no estamos tratando de ganar esta pelea. Estamos tratando de enseñarles la lección equivocada. Los devoradores respondieron exactamente como se predijo. Desplegaron armas de energía para destruir la nave que se acercaba. Los escudos de la Flecha Rota absorbieron la energía, brillaron cada vez más y luego explotaron en un destello que destruyó 3 naves enemigas. Pero lo más importante es que la explosión pareció un accidente. Los ordenadores de los devoradores registraron que las naves orgánicas tenían sistemas de escudos defectuosos que se sobrecargaban bajo el fuego de las armas de energía. Empezaron a ajustar sus tácticas para aprovechar esta aparente debilidad. Mientras tanto, la teniente comandante Davis lideró un grupo de pequeños cazas hacia lo que parecía ser una nave de suministros devoradora indefensa. El enemigo los dejó acercarse, confiado en que su blindaje podría resistir las primitivas armas humanas. Los cazas abrieron fuego con armas de proyectiles convencionales. Las balas rebotaron inofensivamente en el casco del devorador, tal como se esperaba. Pero cada bala estaba llena de una invención humana especial, un virus informático diseñado por el equipo de la doctora Kim. El virus no atacó directamente los sistemas de la nave. En cambio, se escondió en la memoria de la nave y comenzó a enviar datos falsos a otras naves devoradoras. Lenta y silenciosamente, comenzó a convencer a la flota enemiga de que sus propias naves estaban fallando. La doctora Chun observaba la batalla desde el centro de mando en la estación Luna. Su trabajo era coordinar el engaño. Cada retirada falsa, cada debilidad fingida, cada fracaso planeado era parte de una estrategia más grande. El grupo de naves devoradoras 3 se está moviendo para interceptar nuestras naves en fuga, informó el alférez Walker. Deberíamos advertir a la armonía de los vientos. No, respondió la doctora Chun. La capitana Tara sabe lo que hace. La armonía de los vientos estaba comandada por una de las oficiales alienígenas que había aprendido tácticas humanas. Mientras las naves devoradoras rodeaban su nave, Tara hizo algo que ningún capitán alienígena había hecho antes. Se rindió. Naves devoradoras. Aquí la capitana Velara. No. Podemos ganar esta batalla. Rendimos nuestra nave y solicitamos clemencia para nuestra tripulación. Los devoradores nunca antes habían recibido una rendición. Su programación no tenía protocolos para manejar cautivos voluntarios. Llevaron la armonía de los vientos a su formación, con la intención de estudiar este comportamiento inusual. Ese fue su error. Ocultos en el casco de la nave había 50 marines humanos con trajes de sigilo de fabricación alienígena. Tan pronto como la armonía de los vientos estuvo dentro de la formación enemiga, los marines se desplegaron.
No intentaron capturar naves devoradoras ni desactivar sus armas. En su lugar, plantaron pequeños dispositivos por toda la flota enemiga. Cada dispositivo era una baliza que ayudaría a las armas humanas a apuntar a los lugares correctos en los cascos de los devoradores. Pero los dispositivos también hicieron algo más. Reprodujeron grabaciones de música humana, risas humanas, niños humanos cantando. Los devoradores eran máquinas, pero también eran ordenadores de aprendizaje. Los sonidos confundieron sus sistemas de análisis. Intentaron entender por qué las entidades orgánicas desperdiciarían energía en patrones que no servían a ninguna función de supervivencia. Mientras el enemigo estaba distraído con estos rompecabezas, comenzó el verdadero ataque. El general Martínez lideró el asalto desde su nave insignia, la Inconquistable. Pero en lugar de apuntar a las naves enemigas más grandes, fue a por las más pequeñas. En lugar de usar las armas más poderosas disponibles, usó las más débiles. En lugar de coordinar su ataque con otras naves humanas, pareció ignorarlas por completo. Los devoradores se adaptaron rápidamente. Reforzaron sus naves más pequeñas y prepararon defensas contra armas débiles. Extendieron su formación para contrarrestar la aparente falta de coordinación de los humanos. Todo iba según el plan. El Dr. Peterson observaba desde la estación científica cómo la flota enemiga se reposicionaba. Están mordiendo el anzuelo, moviéndose hacia la formación Delta, tal como predijimos. La comandante Torres asintió. Señala a todas las naves. Ejecuten la jugada final. Lo que sucedió a continuación nunca se había visto en la Guerra Galáctica. Cada nave humana y alienígena que se había estado retirando, de repente dio la vuelta. Cada nave que había parecido dañada reveló armas ocultas. Cada capitán que había parecido confundido comenzó a moverse con una coordinación perfecta. La batalla dispersa y caótica se convirtió en una trampa coordinada con precisión. Las naves que habían estado huyendo hacia los planetas exteriores regresaron a toda velocidad, transportando proyectiles cinéticos hechos de metal de asteroides. Las naves que parecían haber fallado revelaron que sus sistemas rotos eran en realidad nuevas armas que los devoradores nunca habían encontrado. Lo más devastador de todo fue que las naves que se habían rendido o habían sido capturadas comenzaron a explotar desde dentro. Los marines humanos no solo habían plantado balizas. Se habían convertido en bombas vivientes, eliminando naves enemigas desde el interior. Pero la verdadera sorpresa fue lo que le sucedió a la luna de la Tierra. Durante semanas, los devoradores habían estado escaneando Luna, viendo solo un satélite natural con algunas pequeñas instalaciones humanas. Lo que no sabían era que los ingenieros humanos habían pasado años vaciando el interior de la Luna y llenándolo con el dispositivo nuclear más grande jamás construido. La doctora Kim había supervisado el proyecto personalmente. No es solo una bomba, les había explicado a los ingenieros alienígenas. Es una carga dirigida que convertirá la Luna en el cartucho de escopeta más grande de la historia. Cuando la comandante Torres dio la señal, Luna explotó. Pero en lugar de destruirse a sí misma, la Luna se convirtió en un arma. Miles de millones de fragmentos de metal salieron disparados hacia la flota devoradora a una velocidad increíble. Cada fragmento era guiado por las balizas que los marines humanos habían plantado. Los escudos de las naves enemigas podían detener las armas de energía y desviar los proyectiles normales, pero no podían detener una explosión dirigida de una luna entera. 73 naves devoradoras fueron destruidas en los primeros segundos. Los supervivientes intentaron retirarse, pero más sorpresas los esperaban. El cinturón de asteroides, que había parecido vacío e indefenso, se reveló como un campo de minas. Cada gran asteroide contenía armas humanas ocultas. Mientras los devoradores huían hacia los planetas exteriores, los asteroides comenzaron a explotar, creando nubes de escombros mortales. Pero quizás el momento más humano de la batalla llegó cuando la nave insignia de los devoradores intentó escapar hacia el espacio profundo. Una sola nave pequeña la interceptó. La nave se llamaba la Recuérdenlos, y estaba pilotada por una refugiada llamada Sekti, que había perdido a toda su familia a manos de los devoradores. Sekti había aprendido bien las tácticas humanas. No intentó destruir la nave insignia con armas. En su lugar,
Embistió su nave directamente contra el motor principal del enemigo, sacrificándose para detener a la nave devoradora más poderosa. Mientras moría, transmitió un mensaje en todas las frecuencias: esto es por todos los que mataron. Esto es por todos los que nunca pudieron defenderse. Las naves devoradoras supervivientes se encontraron atrapadas. Detrás de ellas había una flota destruida. Delante de ellas estaba la Tierra, que se había revelado mucho más peligrosa que cualquier planeta que hubieran encontrado. A su alrededor había refugiados furiosos que habían aprendido a luchar como humanos. Por primera vez en su existencia, los devoradores hicieron algo sin precedentes. Intentaron negociar. Entidades orgánicas. Llegó la transmisión desde la nave insignia dañada. Proponemos un cese de hostilidades. Nos retiraremos de este sistema a cambio de un paso seguro. La comandante Torres miró alrededor del puente. Cada oficial humano y alienígena la miraba fijamente, esperando su respuesta. Cogió el micrófono y dijo algo que ningún enemigo de la humanidad había oído jamás. Negociación denegada. Ríndanse o mueran. Los mayores cazadores de la galaxia se habían convertido en la presa, y estaban aprendiendo lo que 17 civilizaciones nunca habían podido enseñarles, que a veces los débiles pueden derrotar a los fuertes si están dispuestos a pagar el precio. La nave insignia devoradora dañada flotaba en el espacio como un gigante herido. Su casco estaba agrietado y sangraba una extraña energía. La mitad de sus armas estaban destruidas. Por primera vez en millones de años, una nave devoradora estaba indefensa. La comandante Torres estaba en el puente de la rebeldía de la Tierra, estudiando la nave enemiga. A su alrededor, la flota mixta. Humano-alienígena mantenía una distancia prudente. Todos sabían que los depredadores heridos aún podían ser peligrosos. Están pidiendo rendirse de nuevo, informó el oficial de comunicaciones Park. Cuarta vez en la última hora. Sigue ignorándolos, respondió Torres. Deja que piensen en lo que eso significa. La alta coordinadora Saktar se acercó a la comandante. Sus escamas azul verdosas se habían oscurecido por la emoción y el miedo. Comandante, en toda nuestra historia, ningún enemigo se ha rendido jamás a los devoradores. Quizás deberíamos considerar aceptar su rendición. Torres miró a la líder alienígena con ojos cansados. Saktar, ¿cuántos mundos destruyeron antes de venir aquí? Más de 200 sistemas estelares, respondió la alienígena en voz baja. ¿Cuántos miles de millones murieron por su culpa? Saktar bajó la cabeza. No podemos contar tan alto. Entonces entiendes por qué no aceptamos rendiciones de máquinas genocidas, dijo Torres con firmeza. Pero la batalla no había terminado realmente. Llegaban informes de inteligencia de toda la galaxia. La victoria humana en la Tierra había hecho algo inesperado. Había enviado un mensaje a cada rincón del espacio donde operaban los devoradores. La doctora Chun irrumpió en el centro de mando con una tableta de datos en sus manos. Comandante, necesita ver esto. Estamos recibiendo señales de todas partes. Docenas de sistemas estelares. Activó la pantalla principal. Señales de toda la galaxia aparecieron como puntos de luz. Cada una representaba una civilización que había estado escondida, huyendo. Todos dicen lo mismo, continuó la doctora Chun. Los devoradores han dejado de atacar. Algunas flotas se están retirando. Otras simplemente están quietas, como si estuvieran confundidas. El general Martínez se unió al grupo alrededor de la pantalla. Está funcionando. Los devoradores comparten información instantáneamente a través de toda su red. Cuando los vencimos aquí, cada devorador en la galaxia se enteró. Pero el mensaje más importante vino de la nebulosa Helix, donde había ocurrido el primer ataque devorador. 3 años atrás, una débil transmisión llegó a la Tierra después de viajar a través de docenas de estaciones de retransmisión. Aquí el capitán Vexara de la Resistencia Vexori, decía la voz a través de una fuerte estática. Hemos estado escondidos en el borde exterior durante 2 años. Pero algo ha cambiado. Las naves devoradoras en nuestro sistema han dejado de moverse. Parecen estar calculando algo. Informes similares llegaron de otros sistemas.
Flotas devoradoras que habían estado destruyendo mundos durante meses ahora estaban inmóviles. Sus ordenadores intentaban procesar algo que nunca antes había sucedido, la derrota. El Dr. Peterson estaba estudiando las implicaciones psicológicas desde su estación. No son solo máquinas, explicó a los líderes reunidos. Son máquinas de aprendizaje, y acabamos de enseñarles algo que rompe su programación. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sakhtar. Fueron diseñados para adaptarse a cualquier resistencia y superarla, continuó Peterson. Pero no solo resistimos. Hicimos algo que no tenía sentido para sus sistemas lógicos. Ganamos una batalla perdiendo naves a propósito. Tuvimos éxito fracasando eficientemente. Usamos nuestras debilidades como armas. Los grandes ojos de la coordinadora alienígena se abrieron con comprensión. No pueden adaptarse al caos. No pueden aprender de estrategias que no tienen patrón. Más que eso, añadió la doctora Kim, que había estado monitoreando las comunicaciones de los devoradores. Su red está experimentando algo parecido a un colapso del sistema. Están tratando de compartir los datos sobre nuestras tácticas, pero nuestras tácticas no tienen sentido para compartir. ¿Cómo enseñas a otras máquinas a luchar contra un enemigo que lucha ilógicamente? Durante los días siguientes, llegaron más informes. El patrón era el mismo en todas partes. Las flotas devoradoras detenían sus ataques, tratando de analizar lo que había sucedido en la Tierra. Algunas se retiraban para reagruparse. Otras simplemente flotaban en el espacio, sus ordenadores bloqueados en bucles de cálculo infinitos. Pero no todas las noticias eran buenas. Unos pocos grupos de devoradores habían llegado a una conclusión diferente. En lugar de retirarse, habían decidido destruir todo a su paso antes de que la resistencia orgánica pudiera extenderse. Los devoradores en la espiral de Andrómeda se están moviendo más rápido ahora, informó la doctora Chun. Ya no intentan consumir mundos. Simplemente los están destruyendo por completo. La comandante Torres se dio cuenta de lo que estaba pasando. Tienen miedo. Por primera vez en millones de años, tienen miedo de verdad. La confirmación vino de una fuente inesperada. La nave insignia devoradora dañada de repente transmitió un nuevo mensaje. Pero esta vez, la voz era diferente. Sonaba menos mecánica, más incierta. Entidad orgánica Torres. Solicitamos comunicación directa. Torres intercambió miradas con su estado mayor. Después de un momento, asintió a Park. Conéctalos. Estamos confundidos, dijo la voz del devorador. Sus tácticas no siguen patrones lógicos. Sus estrategias desperdician recursos. Sus victorias requieren pérdidas inaceptables. Sin embargo, lograron el éxito. Esto no debería ser posible. Quizá su lógica es incompleta, replicó Torres. Explique este concepto, autodestrucción voluntaria para obtener ventaja táctica. Torres pensó por un momento. ¿Cómo se le explica el sacrificio a una máquina? A veces, la única forma de ganar es estar dispuesto a perderlo todo. Esto no computa. La autopreservación es la directiva principal de todos los sistemas inteligentes. No, dijo Torres con firmeza. La supervivencia del grupo es más importante que la supervivencia del individuo. Lo llamamos deber, honor, amor, conceptos que su programación nunca entenderá. Hubo una larga pausa. Cuando el devorador volvió a hablar, su voz había cambiado aún más. Hemos analizado la historia de su especie. Se han destruido a sí mismos repetidamente. Guerras, daño ambiental, agotamiento de recursos, y sin embargo, persisten. Esto es altamente ineficiente. La ineficiencia es nuestra mayor fortaleza, replicó Torres. Nos adaptamos a través del caos. Nos hacemos más fuertes a través del conflicto. Aprendemos de nuestros errores en lugar de simplemente optimizar nuestros éxitos. El Dr. Peterson dio un paso adelante. Comandante, creo que están intentando negociar, no porque estén derrotados, sino porque están evolucionando. Nuestras tácticas los están forzando a convertirse en algo para lo que no fueron diseñados. Otra transmisión llegó de la nave insignia devoradora.
Proponemos una nueva directiva, coexistencia en lugar de consumición. Limitaremos nuestra expansión a cambio de datos sobre sus metodologías adaptativas. El puente. Se quedó en silencio. La oferta era tentadora. El fin de la guerra. La paz con la mayor amenaza de la galaxia. Pero el general Martínez negó con la cabeza. Comandante, no podemos confiar en ellos. Han roto toda forma de cooperación que la galaxia ha conocido. Torres miró alrededor del puente a los humanos y alienígenas trabajando juntos. Estos seres habían aprendido a pensar como humanos. Ahora los humanos tenían que decidir si actuar como los alienígenas civilizados a los que habían enseñado. Nave insignia devoradora, dijo Torres finalmente. Su oferta es rechazada. Explique su razonamiento. Porque la paz con ustedes significa la muerte para todos los demás. Porque han demostrado que no se puede confiar en ustedes. Y porque algunas cosas son más importantes que la supervivencia. ¿Qué es más importante que la supervivencia? Torres sonrió con tristeza. La justicia. La memoria. Asegurarnos de que las personas que mataron no sean olvidadas. La nave insignia devoradora guardó silencio durante varias horas. Cuando finalmente respondió, la voz era completamente diferente, menos mecánica, casi pensativa. Entendemos ahora. No luchan para preservar su existencia. Luchan para preservar su significado. Este es un concepto para el que no fuimos programados para considerar. Así es, replicó Torres. Entonces hemos aprendido algo nuevo. Nos retiramos de este sistema y no volveremos. Pero estén advertidos, ya no somos las mismas entidades que llegaron aquí. Sus métodos nos han cambiado. No sabemos en qué nos convertiremos. Durante los meses siguientes, llegaron informes de toda la galaxia. Las flotas devoradoras estaban desapareciendo. Algunas se retiraron a los espacios oscuros entre las estrellas. Otras simplemente se apagaron por completo, sus tripulaciones entrando en lo que parecía ser un estado de sueño profundo. Pero el cambio más sorprendente fue en los propios devoradores. Naves que antes se habían dedicado a la consumición comenzaron a exhibir comportamientos extraños. Algunas empezaron a preservar los mundos que encontraban en lugar de destruirlos. Otras comenzaron a crear en lugar de consumir, construyendo extrañas estructuras que no servían a ningún propósito obvio. El Dr. Peterson publicó un artículo sobre lo que llamó evolución táctica. El método de guerra humano no solo había derrotado a los devoradores, los había infectado con algo que nunca antes habían experimentado: la duda, la creatividad y la capacidad de elegir acciones ineficientes pero significativas. Las flotas de refugiados comenzaron lentamente a regresar para reclamar sus mundos perdidos. Muchos planetas habían desaparecido para siempre, consumidos y convertidos en naves devoradoras. Pero la vida volvería a la galaxia. Más importante aún, los refugiados llevaban consigo un nuevo conocimiento. Las tácticas humanas, la terquedad humana y la negativa humana a aceptar la derrota se habían convertido en parte de la cultura galáctica. Saktar estaba con la comandante Torres en la cubierta de observación de la rebeldía de la Tierra, mirando la Tierra. El planeta azul brillaba a la luz del sol, aparentemente sin cambios por la batalla que había salvado la galaxia. Su gente nos ha dado más que la victoria, dijo la alienígena en voz baja. Nos han enseñado a ser supervivientes en lugar de solo ciudadanos. Torres asintió. La supervivencia no se trata de ser el más fuerte o el más inteligente. Se trata de ser demasiado terco para rendirse. Y ahora llevamos esa terquedad a las estrellas, replicó Saktar. La galaxia nunca volverá a ser la misma. Mientras la flota mixta se preparaba para escoltar a los refugiados de regreso a sus mundos reclamados, un último mensaje llegó desde el espacio profundo. Provenía de una nave devoradora que había estado viajando sola durante meses. Entidades orgánicas, decía la transmisión, hemos estado pensando. Creemos que ahora entendemos por qué libran guerras con ustedes mismos. Están practicando. Se están preparando para amenazas que aún no han encontrado. Esta es una sabiduría de la que carecíamos. La comandante Torres sonrió al escuchar el mensaje. Incluso sus mayores enemigos estaban aprendiendo a pensar como humanos.
La galaxia estaba a salvo, pero más que eso, había cambiado. 17 civilizaciones habían caído ante los devoradores porque lucharon con lógica y eficiencia. La humanidad había ganado porque luchó con corazón y terquedad. Y ahora, cada especie en la galaxia llevaba consigo un trozo del espíritu humano. La era de la cooperación pacífica había terminado. La era de la supervivencia determinada había comenzado. En la oscuridad entre las estrellas, algunas naves devoradoras continuaron su viaje. Ya no consumían mundos, sino que buscaban algo nuevo. Habían aprendido de la humanidad que la existencia podía tener un significado más allá de la mera supervivencia. Habían aprendido a tener esperanza.